Bueno, al igual que mi antecesor, primero agradecer el espacio, es un gesto muy importante de apertura. En cuanto a lo que se ha presentado, primero yo empezaría a nivel del Ministerio de Finanzas Públicas. De acuerdo a lo que presentaron, los techos que se le van a dar a las distintas entidades no se les han dado. Entonces, digamos que estamos haciendo un ejercicio en el que entiendo que cada entidad pues, está fijando una solicitud sin tener un techo claramente definido. Eso me parece que debiéramos evitarlo un poco para que no se repita lo del año pasado, de que básicamente cada entidad pues, hace sus solicitudes, todas pueden ser muy valederas, pero al final del día habrá después que hacer un ejercicio de priorización que a menos que se explique, no se ha explicado ahora cuál va a ser el procedimiento para priorizar los recursos adicionales. ¿Y a qué me refiero? De acuerdo al escenario 2 que se presentó, pues lo que acaba de pedir la primera entidad que presenta su solicitud de incremento ya pidió el 70% de lo adicional de todo el organismo ejecutivo. Entonces, para que tenga, digamos, un sustento técnico los análisis, el punto es que se haga un poquito más ordenado el tema de que se haga lo más cercano a lo que se va a de verdad enviar al Congreso de la República, o que se explique cuál va a ser el procedimiento de priorización. Y entonces ya entrando directamente a lo que se presenta, pues me parece que el diagnóstico nos hace una pregunta de educación para qué, incluso en las presentaciones se habla mucho de que hay, digamos, una carga importante de presupuestos en el nivel primario y básicamente pues la propuesta es un 60% del incremento a cobertura donde el grueso es primaria. Entonces digamos que repetimos el ciclo. No vi en los programas, no me quedó a mí claro dónde hay alguna propuesta de incremento para el nivel inicial, que en mi opinión es clave. Y otro tema que es muy importante, eso lo vinculo en realidad un poco a lo de la primera etapa, hablando con el Ministerio de Finanzas. En realidad, así como se busca hacer este ejercicio de ver multianual, me parece bien importante, creo que un verdadero reto que sigue siendo es cómo hacemos para que se presenten propuestas integrales entre sectores. Concretamente, digamos, si el Ministerio de Educación requiere, tuvo una sección del 21% del incremento para la parte de infraestructura al final del día. Pregunto, ¿hay algún apoyo que podrían haber conseguido de otra entidad, digamos, del Ejecutivo, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, si planifican qué son los requerimientos en general para lograr los objetivos, se puede llegar a hacer una cosa más ordenada. Gracias. Buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Ovidio Monzón, los represento a algunos de ustedes. Soy diputado al Congreso de la República. Gracias, señor Ministro de Finanzas, señor Ministro de Educación y todo su equipo. También quisiera tomarme un par de segundos para valorar y felicitar este esfuerzo definitivamente. He conversado con ambos sobre este tema. Quisiera iniciar mi participación en función de las últimas palabras que mencionó el señor presidente. ¿Qué país queremos? Y hay que romper paradigmas. Con la presentación de hoy no veo ninguno de los dos. Ya lo dije en otras oportunidades, no quiero ser irreverente, pero necesito de alguna manera tener datos, porque en el mes de septiembre tendré que dar mi voto a favor o en contra para aprobar el presupuesto que ustedes nos hagan llegar. Ya se dijo de alguna manera la problemática que tenemos como país y la seguimos repitiendo año con año. No les pregunto a los dos expositores y representantes del Ejecutivo, les pregunto a todos los que estamos en esta sala, ¿cuántos de ustedes y yo tenemos a nuestros hijos en un establecimiento educativo público? Ninguno. Despreciamos lo público. Lo hemos estado despreciando por muchos años. Y entonces los que estamos aquí tenemos que hacer una gran reflexión definitivamente. ¿Qué país queremos? ¿Cuánto nos cuesta? ¿Y qué calidad de ciudadano nos merecemos definitivamente? En el corto, en el mediano y en el largo plazo.
no veo reflejado por más esfuerzos que sé que han estado haciendo ambos. Me he reunido con ustedes en lo individual en torno a decir una pregunta directa: ¿cuánto del PIB es ese aumento que vamos a tener en el presupuesto? Comparado con el resto de países de Centroamérica y de América Latina. Dentro de los planes y programas, seguimos de alguna manera valorando lo memorístico, lo repetitivo, porque los alumnos al final, en el informe que entregó Prensa Libre, que no sé si creerle, decía que más del 68% de jóvenes en la escuela no habían logrado pasar el tema de lectura, y hoy nos lo vuelven a decir. Y el tema de matemáticas, peor. Entonces, como me dijo un compañero que está en esta sala y que me voy a reservar su nombre, si bien es cierto, yo quisiera más dinero para educación, pero es como meterle dinero a un embudo, a un gran embudo que tiene una tubería llena de agujeros y que por todos lados se puede ir ese recurso, y al final, que lo más importante son los alumnos, llega una gota. Entonces tenemos que revisar de alguna manera ese embudo, señores ministros, en función. Yo quisiera el 4.5 y llegar al 6 de presupuesto nacional. Ya me sacaron tarjeta roja, lamentablemente, lo digo, en el Congreso estamos acostumbrados a dialogar y debatir y no tenemos en algunos temas límite de tiempo, pero aquí voy a ser muy respetuoso del tiempo que ustedes tienen establecido. Ya nos veremos en otras reuniones. Gracias. Muchas gracias, señor diputado. Le devolvemos entonces la palabra al Ministerio de Educación para que aborde las 3 intervenciones. Gracias. Agradezco las preguntas y en algunas de ellas también los comentarios y recomendaciones. Voy a empezar por responder el planteamiento relacionado con el pacto, que también el año pasado el licenciado Enrique Maldonado hizo la pregunta. Nosotros hemos estado en un diálogo permanente con la organización sindical mayoritaria. El Ministerio de Educación tiene 62 sindicatos. Y entonces hemos, por ley, por lo que se requiere en estos casos, pues negociado con el sindicato mayoritario, pero atendido a todos. Esa es una situación de apertura a la democracia y sobre todo a la organización sindical. En este momento hemos avanzado significativamente, pero no hemos logrado un acuerdo en el tema de los recursos económicos. Hay acuerdos importantes, acuerdos significativos para lo que podría ser un nuevo pacto, acuerdos que en su momento se harán públicos, pero no hay todavía acuerdo en el tema de aumento salarial. Esa situación nos hace todavía no poder proyectar lo que en algún momento determinado podría ser el aumento salarial y en las condiciones en que se dé. Sabemos que la negociación tiene que culminar en los próximos meses y que eso podría hacer que el presupuesto varíe. Sin embargo, no puedo adelantar cuánto va a ser y cuánto aumentaría porque no tengo esa información por el momento, pero sí hay una negociación, que la he dicho públicamente, que ha avanzado significativamente en compromisos académicos, técnicos del sector magisterial y que nos parecen históricamente importantes, pero lo económico todavía no ha sido motivo de acuerdo. Luego, en cuanto al planteamiento que el distinguido diputado hace, y más bien una reflexión muy profunda acerca de cómo está el sistema educativo, y es cierto, ese simbolismo de la tubería es una situación que representa en mucho lo que puede suceder, lo que sucede en el Ministerio de Educación.
Nosotros necesitamos, y parte de eso es uno de nuestros ejes de trabajo, el quinto eje, que representa una reestructura del Ministerio de Educación, una reestructura que permita realmente hacer más eficiente y eficaz el ministerio como institución. Acá nosotros observamos que la educación primaria es a la que se le da con mayor, se le atiende con mayores recursos. Y la educación inicial, que ya hemos visto lo importante, lo trascendente que es para el sistema, pues tiene sus limitaciones en recursos, en infraestructura. Si nosotros tomamos la decisión, por ejemplo, de ampliar la educación preprimaria, nos encontramos con el primer problema: infraestructura. Tenemos escuelas para niños de 7 a 12 años, pero no tenemos aulas específicas con mobiliario para niños menores, por ejemplo. Entonces nos encontramos en un inicio con esa gran limitación. Este año logramos hacer una ampliación de más de 30,000 nuevos estudiantes en preprimaria, pero con la limitación enorme del mobiliario, por ejemplo. Es una limitación grande. Se hizo una licitación por medio del FODES y al año que viene podremos dotar a esos niños que ya ingresaron este año de mobiliario adecuado. Por el momento están en condiciones lamentables. De manera que las reflexiones que se hacen son reflexiones sumamente importantes. Yo he tomado apunte de algunas de ellas y podríamos ir reorientando aún ese presupuesto con las ideas valiosas que ustedes nos están dando en función de esos otros puntos que probablemente los vimos muy rápido o que en algún momento determinado vale ponerle más atención al tema. En educación inicial también tenemos otro elemento importante. Estamos haciendo una cuantificación de qué podríamos necesitar, de cuánto podríamos necesitar para la atención de los niños en esas edades. Nos hemos reunido con los alcaldes de 19 departamentos del país para que juntos hagamos también una intervención en la educación inicial, con guarderías, jardines infantiles, maternales, y que el ministerio pueda dotar de materiales, ellos dotar de infraestructura, buscar la forma de cómo hacer una intervención conjunta, porque solos aquí no vamos a poder entrar a resolver esta problemática. También en educación inicial nos enfrentamos con otro problema, es que no hay puestos docentes creados. No hay puestos docentes creados y hay que empezar por eso. Segundo, formación inicial de docentes, formación de docentes para la educación inicial también no existe en cantidades deseables. Hay muy pocas escuelas que están formando a estudiantes a estudiantes como profesores de educación inicial, muy pocas. Entonces nos encontramos con limitaciones en infraestructura, limitaciones en función de profesores, recursos humanos y de puestos docentes. Bueno, vamos a ver, a mí me hicieron las preguntas de sexto año. Voy a comenzar con lo que preguntó Jorge Lavarrea y luego sigo con lo que dijo Enrique Maldonado y luego el diputado Ovidio Monzón. Tal vez por el orden. Jorge habla de que obviamente las instituciones no han recibido sus techos, ¿sí? Sí, es un poco la lógica del ejercicio, atendiendo las enormes limitaciones que hay del Estado. Es prácticamente un hecho seguro que el Ministerio de Educación no va a recibir un techo indicativo equivalente a lo que está solicitando el día de hoy, a menos que algo extraño sucediera y yo creo que ni aunque encontráramos oro, porque no es nuestro, en los próximos días, o quien quita la exoneración de multas genera una inmensidad de dinero que no teníamos contemplado, pero es casi seguro que no. Y entonces la lógica es que nosotros presentamos públicamente con los ministerios sus programas y sus prioridades
ya sabemos que sus programas y sus prioridades no van a ser cubiertos en su totalidad. Ellos escuchan la retroalimentación. Nosotros escuchamos la retroalimentación también de la gente a la hora de distribuir ese espacio presupuestario limitado, y las instituciones escuchan a la hora de que le reduzcan su solicitud hacia qué programas asignarle más recursos. Por ejemplo, hacia el programa si fuera, a mí me pareció muy interesante la parte de los supervisores de calidad, porque uno pensaría que es una intervención como que costo eficiente de alguna manera, dado que son tan pocos, ¿no? Si hubiera poco espacio, más tal vez escuchaba atención inicial, hay una encuesta en la pantalla también de los espacios. Entonces, la lógica sí es esa, y por eso ellos, es hasta mediados de junio, como el 15 o 19, que nosotros decimos estos son los hechos indicativos, y ya la distribución del PAI completo, cuánto le toca a cada institución, y el 15 de julio ellos formulan ya de cómo tomaron en cuenta la retroalimentación para definir sus prioridades. Es lo que hay, digamos, en cuanto a la posibilidad de lo que se puede hacer en este momento. Y también a la hora de hacer integral la propuesta, sí estamos haciendo el esfuerzo más grande dentro de una rigidez importante y una inercia muy fuerte de la administración pública. Lo van a ver cuando vean el armado completo del presupuesto, aún cuando vaya, por ejemplo, que venga salud y desarrollo social y agricultura, hay 7 departamentos con un enfoque muy particular. Entonces sí hay un enfoque, y el Ministerio de Comunicaciones va a seguir el mismo enfoque, pero como decía el licenciado Maldonado, si uno está administrando la precariedad, tampoco puede resolver todo con enfoque. Sí, obviamente hay un reto de hacer que sumen a la hora de estar haciéndolo en conjunto. Por ejemplo, está claro que mejores carreteras tienen un impacto positivo en la educación, y mejor salud tiene mejor impacto educativo en la educación. Entonces va a haber un proceso de focalización de recursos. Y eso se va a ver cuando se vea la integración completa del presupuesto. Y de ahí también lo importante es que también con el apoyo de todos tratamos que más adelante no se rompa esa integración, porque había una lógica detrás, y es nuestro trabajo después por los siguientes 2 o 3 meses explicar esa lógica integral cuando se va a la discusión al Congreso de la República, y también con la sociedad cuando se plantea un techo presupuestario y un mecanismo de financiamiento. Entonces tenemos que poder explicar por qué lo que está puesto en cada lugar tiene una lógica integral de una apuesta tratando de multiplicar el impacto. El licenciado Maldonado nos pregunta ¿cuál es el espacio fiscal? En un escenario conservador como el que se plantea el escenario 2, el espacio fiscal es reducido. Hay una parte de los 1.500 millones que, adicionales a los 4.000, que tienen un poco que ver con educación, con las rigideces presupuestarias, o sea que automáticamente hay cierta asignación. Pero el espacio adicional viene de utilizar más o menos apalancamiento. Si se usa más, por ejemplo, para la infraestructura educativa, más deuda, y eso nos permite vender la idea de un déficit mayor o un déficit mayor a lo normal. Digamos que hemos tenido 2 años seguidos, casi 3, con déficit finales menos del 1,5% del PIB, lo cual abriría un espacio, una discusión. Y la siguiente discusión es también la discusión fiscal, digamos. Si a la luz de que a la velocidad que vamos no vamos más que a velocidad de crucero, existe la legitimidad social de tener una discusión tributaria, ¿sí? Que es lo que estamos tratando de comunicar con más claridad. Porque yo creo que fuimos conservadores en cuanto a lo que se puede lograr operativamente en SAT, pero podremos ir tal vez 0.2 o 0.3% del PIB más rápido cada año. No vamos a hacer saltos de 1 o 2% que nos permitan llegar a los niveles que nos planteaba el diputado Monzón. Y entonces, tal vez yendo a esa pregunta, digamos, de cómo hacer algo transformacional, definitivamente lo que se puede lograr es enfocar a las áreas de mayor impacto, una mayor integralidad, pero sí creo que el país necesita, después de este ejercicio, de planificar dentro del presupuesto de lo que hay según las condiciones de hoy en día. El país necesita entrar a una discusión, independientemente de esta se termina el 15 de junio y luego el 15 de julio, pero la que viene inmediatamente es una de si realmente estamos anuentes a seguir a la velocidad de crucero, ¿sí? Y el compromiso está en tener esa conversación y buscar innovación en el tema de recursos, no solo en los modelos de prestación de servicios, porque también hay un tema de recursos. Obviamente lo que se está planteando, como decía el ministro de Educación, es reducir esa pérdida
pero cuando uno ve también que su porcentaje, su cobertura, que hay problemas de calidad, pero también de cobertura, y que el 2.9% del PIB es el récord latinoamericano y casi del mundo en cuanto a tasa de inversión. Entonces hay un tema de recursos que creo que hay que abordar, y además el tema de educación es particularmente complejo de abordar también con recursos, porque también se puede abordar solamente con recursos tributarios, casi exclusivamente con recursos tributarios, excepto la parte de inversión. Entonces esa es la discusión que continúa, pero como decía, focalización, buscar una sinergia. Aquí es comunicarle a las entidades si van a administrar dentro de ese espacio limitado, a quién le damos más y a cuáles programas ponerle más prioridad. Y también creo que es importante lo que decía Enrique, anunciar algunos contingentes que hay, porque si uno sube el espacio presupuestario de una entidad como el Ministerio de Educación, puede que se comunique el mensaje que este es el momento también para aumentar remuneración, y cuando realmente quisiéramos un apoyo social de decir, no, vamos a aumentar atención inicial, refacción escolar, preprimaria y algunos temas enfocados en educación y calidad educativa, digamos, supervisión, que cuando uno habla de calidad educativa, después se encuentra que básicamente no hay supervisión en la parte pública y en la parte privada tampoco. Casi que diría que definitivamente que vale la pena hacer una inversión en supervisión antes de hacer una inversión en otras cosas, pero que tratemos de defender ese espacio también, porque obviamente las limitaciones y los reclamos también tienen legitimidad de parte de del mismo magisterio en cuanto a remuneración, pero que parte del sacrificio sea ellos, el resto de la sociedad y todos tratando de enfocar recursos. Sé que no respondo completamente a las preguntas, pero yo creo que el diputado Monzón lo planteaba, que este no es solamente un reto del Ejecutivo y del Legislativo, es un reto y una decisión de país. Gracias. Le agradecemos a ambos ministros por sus respuestas. Solo les quiero recordar que en sus folders tienen una boleta donde les estamos solicitando cuáles son sus sugerencias para mejorar los programas presupuestarios que se compartieron, y también en una boleta blanca que les hemos hecho circular nos gustaría saber cuáles son los 3 programas prioritarios para ustedes. Y luego pueden entregar esas boletas al salir o con las colegas que están dando la palabra. Les quiero mostrar que también en el sitio web que habilitamos para este ejercicio, ustedes van, además de poder descargar las presentaciones, van a poder opinar sobre el ejercicio en general, sobre las prioridades del Estado, porque en cada taller con nuestras preguntas de Twitter vamos a hacer preguntas específicas del ministerio o la secretaría que está presentando. Pero si ustedes hacen clic donde dice dime lo que piensas, ustedes van a encontrar ahí un sondeo más general sobre cuáles son las prioridades de todo tipo de gasto público, desde infraestructura, educación, salud, seguridad. Esto nos va a ayudar también a nosotros a la hora de formular los techos presupuestarios. Entonces damos la palabra a 3 personas más, por favor, que deseen participar. Aquí la número 1, la 2 y la 3. Por favor, se identifican y dicen a qué entidad representan. Por favor. Muy buenos días, mi nombre es Fernando Mollinedo, soy asesor de la Comisión de Educación del Congreso de la República. Mi pregunta obedece la dirijo al señor ministro de Finanzas, orientada hacia que en cada cartera dentro del Ejecutivo y las secretarías, pues siempre existe un saldo de caja. Al final de estos ejercicios, pues se toma la decisión de poder orientar estos recursos hacia las prioridades que el Estado necesita atender. Dentro de la atención estamos claros de que como sociedad necesitamos apostarle a la educación en primera instancia, seguridad y salud, pero nos atañe el día de hoy el tema de educación y pregunto qué factibilidad podrá tener el señor presidente y el Consejo de Ministros para que este saldo de caja pueda servir y reorientarse de manera significativa hacia educación para poder reducir esa brecha tan grande que tenemos hasta el día de hoy. Gracias. Gracias. La número 2, entonces.
Gracias, soy Silvia Chinico de la Alianza Nacional de Organizaciones de Mujeres Indígenas, Alianmizar. Y ahí sí que agradecemos también por esta apertura del segundo año consecutivo de este presupuesto abierto para que nosotros también como sociedad podamos ver de qué forma aportar en este proceso. Así que educación es prácticamente un pilar fundamental para el desarrollo del país, por ende se debe de ver de qué forma mejorar el presupuesto enfocado, que no lo visualicé ahí, que se debe de clasificar también cuál es la meta, tanto para el área urbana como del rural, para que vayamos enfocando en cuál porcentaje está destinado el presupuesto. Y que se debe tener con un enfoque también tanto de derechos, de género, de equidad, pero sobre todo sobre igualdad de oportunidades y de condiciones para los 4 pueblos que estamos en Guatemala. Y quisiera ver de qué forma, que no visualicé, si tiene algún presupuesto de educación bilingüe, para que se pueda también, ahí sí que aquí en Guatemala la mayoritaria somos personas indígenas y manejamos diferentes idiomas maternos. Quisiera ver también, ahí sí que proponer que se pudiera aumentar el presupuesto, tanto para educación inicial, que es donde debemos de enfocarnos también para que las niñas y niños se puedan enfocar desde el proceso comunitario, ahí sí que municipal, y consecutivamente el nivel básico y diversificado, y también aumentar prácticamente la alimentación escolar, ver de qué forma también las organizaciones de padres de familia que están en las escuelas, de ver de qué forma fortalecerlos igual en este proceso, porque no todas las escuelas tienen estas organizaciones, y no es justo que solo se les entregue, por ejemplo, en los 70 días que mencionó el señor presidente, que ya fueron entregados, algunos que sí tenían prácticamente la organización de padres, pudieron ver cuáles son los productos según su necesidad, pero en las escuelas que no tienen esa organización, ¿qué pasa? Solo les mandaron ahí sí que frijol y maseca. ¿Y dónde van a tener ahí sí que la recaudación? Entonces habría que mejorar en este proceso igual. Nosotros hacemos monitoreo también a las escuelas, vemos de que sí es importante enfatizar en la alimentación escolar, infraestructura y también en la contratación de las plazas que están prácticamente congeladas desde hace 8, 10 años. Entonces hay que ver de qué forma reactivarlas también. Y ahí sí que aumentar también en la estrategia de prevenir con educación. Yo creo que hay muchos embarazos en adolescentes. ¿Cuáles son las acciones y cuáles son prácticamente el presupuesto destinado para poder reducir los embarazos en adolescentes? Porque ahí sí que, como la estrategia lo menciona, podemos prevenir la desnutrición crónica, la muerte materna. Entonces yo creo que hay que enfocarnos en estos espacios. Y tal vez solo una última pregunta también para el señor ministro, de que si se les va a estar dando ahí sí que la cantidad que cada cartera está solicitando, porque estas son prácticamente las prioridades que ellos han visualizado y sí deberían de tener el 100% a la solicitud de la propuesta que se está realizando. Gracias. Muchas gracias. La última pregunta por allá, por favor. Muy buenos días, Eduardo Olmedo de ACIES. Yo me voy a enfocar mucho en la Ley Nacional de Educación. Se observa nuevamente en la presentación del señor ministro de Educación que no se llega a cumplir el 7% del PIB con respecto al PIB en el financiamiento, y con respecto al artículo 89 sobre recursos financieros, me gustaría preguntar si ya se tiene contemplado y si efectivamente se puede afirmar que se va a cumplir con el 35% de financiamiento con respecto a los ingresos ordinarios, y si para este año que está en curso efectivamente se trasladó ese 35% o fue aún mayor. Y por último, si pudiera el ministro de Finanzas darme el dato de la recaudación tributaria proyectada para este año, para este presupuesto que viene. Muchas gracias. Muchas gracias por las 3 intervenciones. Devolvemos entonces la palabra al señor ministro de Educación. Muchas gracias.
Bueno, hay dentro de las intervenciones algunas recomendaciones que las valoramos y que seguramente nos servirán a los técnicos y a mí como elementos para poder hacer visibles en nuestra propuesta de presupuesto. No tenemos en el presupuesto clasificado por urbano, rural, por ejemplo. Sin embargo, por decir algo, el SINAE, los 68 municipios que van a trabajarse, todos son en su gran mayoría de las áreas donde mayor población indígena existe, por ejemplo. Ese es un elemento. Igualmente no tenemos dividido la educación bilingüe de la educación monolingüe, dividida esta situación. Sin embargo, la solicitud de ampliación de plazas docentes van para ambos sectores y muchas de las escuelas que mayores problemas presentan son las del área rural. Por lo tanto, es una buena observación la que usted nos hace y en el presupuesto no lo dividimos, vamos a tratar de hacer un ejercicio para poder cuantificar cuánto sería para cada uno de los sectores. Estamos totalmente claros de la necesidad de ampliar el ciclo básico, ampliar el ciclo diversificado y también en los puestos docentes se ve reflejado nuestro interés en función de dar oportunidades a los egresados de primaria que cuando terminan no encuentran una oportunidad pública regularmente en el sector privado, pero eso les representa recursos a ellos. Igualmente, alimentación escolar, estamos haciendo la propuesta de ampliación y en prevención con educación también hay una aportación que nosotros estamos incluyendo, una cantidad de recursos que estamos incluyendo para la atención de estos programas con materiales, con capacitación y con otro tipo de acciones. Son 6 millones de quetzales los que hemos destinado para esos efectos. Los demás aspectos son bienvenidos como recomendaciones para incluir en nuestro presupuesto. Bueno, el tema del saldo de caja. El año pasado que hubo al final una ejecución menor y una recuperación de los ingresos tributarios, se pudo proyectar que iba a haber un saldo de caja general, que por cierto no se maneja cartera por cartera, sino que se maneja en una sola cuenta, porque hay una cuenta unificada del Tesoro, que es absoluta. Pero también al mismo tiempo se había planteado un endeudamiento neto en ese año para el 2017 de 2.2% del PIB, y la Comisión de Finanzas redujo el monto de emisión de bonos y aumentó el uso de saldo de caja para financiar el presupuesto. Entonces, digamos que se redujo la emisión de bonos y se aumentó, y lo normal había sido 300 millones, este año se usaron cerca de 1.500 millones. Entonces, ya la caja se asignó para financiar lo que estaba programado para financiar con otras fuentes, a modo de reducir el techo presupuestario y el techo de emisiones. Entonces, no quedó nada del 2016 para el 2017. Digamos, el 2017 la caja remanente ya que logramos recuperar ya se asignó para gastar. Probablemente alcanzando las metas de recaudación del 2017, otra vez, dependiendo cómo esté la ejecución presupuestaria y recordando que una buena parte de la subejecución es préstamos y préstamos no contribuyen a la caja porque no se desembolsan. Entonces va a quedar un saldo también y se va a programar en el proyecto de presupuesto el uso de la caja. Pero es parte más que de la asignación presupuestaria, es parte de las fuentes de financiamiento. Puede que el espacio fiscal que hablaba antes el licenciado Maldonado crezca unos 500 o 1.000 millones de quetzales si al final de año estamos estimando que va a haber una subejecución. Entonces no vamos a tener 6, sino tal vez 7.000 millones de quetzales si hay un poco más para redistribuir. Pero ya en la propuesta de presupuesto va a ir formulada esa proyección. Y sí, educación es una de las áreas que tienen prioridad, así como lo son temas de educación, salud y otros temas integrales. Pero es bien importante también entender que después no se use ese espacio que viene en la caja programada para reducir el techo presupuestario, porque entonces lo que se haya puesto se va para yéndose a otro lado, y además tal vez abocar para que nos dejen un buen saldo de caja, porque así podemos funcionar administrativamente mejor, no usarlo
como parte del financiamiento del año entrante, sino tenerlo como de colchón operativo. En cuanto al tema del llegar al 7%, es la Ley General Nacional de Educación, que indica que se da el 35% a educación. Hay unas resoluciones de Corte de Constitucionalidad que lo hacen no vigente. Está vigente, pero se puede aplicar según lo establece la disposición específica de la Corte. Entonces, en cuanto a las asignaciones específicas que tiene Constitucional de Salud y los porcentajes de IVAPAS y los demás porcentajes, Salud tiene una asignación por mucho mayor que las asignaciones, y entonces su parte proporcional se le entrega, pero ya estamos bastante arriba. Es un poco lo que pasa con el organismo judicial, que tiene el 2% de ingresos ordinarios y la asignación es casi el doble. Entonces, de alguna manera está más que cubierta. Y en cuanto a la recaudación tributaria del 2018, como habíamos presentado, está, si no mal recuerdo, y lo tengo aquí en la presentación, es casi exactamente 63,000 millones de quetzales, subiendo de 58 que tenemos este año, que son más o menos 5,000 millones adicionales que tendríamos para el año 2018. Y creo que la licenciada que habló en segundo lugar de la Alianza de Mujeres Indígenas decía que le asignáramos la totalidad de lo que piden las instituciones. Repito, eso es matemáticamente no posible, digamos, es una restricción matemática. Lo que estamos tratando precisamente es de obtener una buena lectura de la participación de la sociedad civil, de a quién asignarle más de la escasez que hay, y que las entidades también perciban dentro de esa escasez cuáles son las cosas que priorizarían. Por ejemplo, en la pantalla veo en el Twitter que parece que Formación Inusual va ganando en los votos, o sea, no leo el número, pero es un 40 y algo %, 44%. Entonces es captar esa priorización. Así que los que quieran participen y entren a hacer sus votaciones. Pero el esfuerzo se hace y realmente la lectura es a dónde focalizar y cómo hacer que la focalización sea lo más efectiva posible, pero se sigue administrando la precariedad y las escasez que tiene el Estado de Guatemala. Gracias. Muchas gracias. Hemos concluido esta fase de intercambio por razones de tiempo. Solo le rogamos que por favor en la boleta que se les compartió nos puedan ustedes escribir cuáles son los 3 programas que presentó el Ministerio de Educación a los cuales ustedes le apostarían más recursos. Y les recordamos que siempre pueden participar por medio de las redes sociales entrando al sitio habilitado específicamente para este ejercicio de presupuesto abierto, que se llama presupuestoabierto.gt. Y ahí ustedes van a poder descargar las presentaciones, pueden ver en vivo los videos, pueden ver el diálogo en Twitter, las encuestas en Twitter, pueden comentar en Facebook y pueden entrar a la encuesta donde estamos haciendo una priorización de todos los temas. Así que les agradecemos mucho su participación y damos pase a la fase de conclusiones. Para nosotros como Ministerio de Educación, el ejercicio es sumamente positivo. Escuchamos las reflexiones, las recomendaciones, los comentarios de los diferentes sectores aquí presentes y pues tengan por seguro que no los dejaremos de considerar para efectos de nuestra propuesta final. Agradezco también el que puedan hacer llegar cualquier otro tipo de comentarios, cualquier otro tipo de reflexiones, recomendaciones al Ministerio de Educación, ya sea a su página oficial o a el despacho en forma directa. Nos parece que es otro punto muy importante, ya sea por escrito o la forma que ustedes consideren prudente. Por otro lado, me parece también importante el ejercicio en virtud que
la población se entera de la situación de la educación del país con mayor detalle y al final puede presentarnos algunas ideas que son fundamentales para poder hacer cambios dentro de nuestro plan de trabajo. Estamos abiertos a esos comentarios, a esas recomendaciones y ya he mencionado, por la vía que ustedes consideren serán bien recibidas. Les agradezco mucho la atención, mucho los comentarios y estamos abiertos a continuar en ello. Sí, muchas gracias, ministro. Yo tal vez sí quisiera resaltar que este es un espacio muy corto, digamos, y uno definitivamente lo percibe como tal, digamos. Este es un diálogo abierto y creo que el ministro hace una invitación importante a un diálogo específico en la cartera, ¿sí? Yo tal vez hago una invitación específica a utilizar las herramientas electrónicas que tenemos con los comentarios, porque de verdad estamos haciendo un agrupamiento de los comentarios, de las ideas específicas, ya con la visión y el acceso a las presentaciones que están subidas también. Danos algunas indicaciones para poder resumirlo, vamos a documentarlo y presentárselo a las carteras también en su momento. Nosotros en el momento de terminar del pastel grande, cuántos pedazos le toca a cada quien y a cada quien de su pedazo para ver cómo lo hace pedacitos en sus asignaciones específicas. Entonces tal vez enfatizar ese tema, enfatizar que estamos tratando de perfeccionar este mecanismo. Este año arrancamos un poco antes, realmente más o menos desde febrero tuvimos unas consultas, estamos tratando de verlo de forma más estratégica y de forma más integrada con la participación de diferentes actores a nivel técnico. Entonces lo que ustedes ven ahora es un esfuerzo de empezar a pensar de manera más estratégica. ¿Estamos ahí con el pensamiento estratégico ya? Definitivamente no, ¿sí? O sea, hay más que avanzar para poder realmente hacer un plan de 5 años de planificación estratégica integrada que realmente integre y haga las sinergias necesarias. Y entonces también sus comentarios y sus aportes son valiosos en ese sentido. Y vamos a agrupar, entender que este es un ejercicio en el cual tenemos que incluir a 30 instituciones, entonces es la limitación que hay en cuanto al tiempo y que buscamos la participación también del resto de la sociedad que nos ve a través de las redes sociales y que nos apoye con su participación. Nos quedamos con mensajes muy claros. Para nosotros siempre es muy valioso también escuchar esto directamente de las autoridades a cargo de los temas y esperamos que este ejercicio se vaya consolidando, se vaya perfeccionando y con los años que vienen lo vayamos ampliando en sus mecanismos participativos también de mejor forma. Por hoy realmente yo creo que los comentarios exactamente al punto, digamos, que más duele y entender que, como decíamos, esto es un reto del gobierno, esto es un reto del país y tal vez nuestro mayor anhelo, como decía el presidente, las aspiraciones es, yo creo que lo primero es que tenemos que empezar a ver las cosas con un poco más de detalle, eliminar algunos mitos, plantear las realidades que enfrenta el país y empezar a alcanzar grandes consensos. Y esto solo es una parte de ese proceso, no es la solución, es una parte de ese proceso. Estamos con el compromiso de seguir adelante y aprendiendo también a gobernar en un espacio democrático que el país tiene hoy en día, que es mucho más abierto de lo que teníamos antes y en el cual tenemos que ser mucho más claros, mucho más ágiles en comunicar prioridades, intercambios, sacrificios y lo que tenemos que hacer todos los guatemaltecos. Mi más sincero agradecimiento para quienes hacen tiempo para venir a estas reuniones, hoy nos acompañaron en esta reunión y que nos puedan acompañar en las siguientes que tienen que ver con esta misma lógica, digamos, de inversión social. Como decía el licenciado Labarreda, si se va a aumentar la cobertura y atención de los niños, hay una lógica en las transferencias condicionadas del Ministerio de Salud, de Desarrollo, más el enfoque primer nivel de atención en salud, o sea, es lo que estamos tratando de formar y recuperar esa institucionalidad y una planificación lógica. Así que bienvenidos a seguir participando y a extender esta idea y a seguir contando el gran reto que enfrentamos como país todos juntos. Muchas gracias.
De esta manera damos por concluido el taller de presupuesto abierto en esta oportunidad con el Ministerio de Educación, recordándoles que a partir de las 13:30 horas continuamos con el segundo taller del día que nos estará acompañando el Ministerio de Desarrollo Social. Agradecemos a todos su presencia, autoridades que nos acompañan, invitados especiales y público en general. Se les invita a degustar de un refrigerio fuera de este salón. Asimismo, a los medios de comunicación se les informa